Saludarlos. Jorge, gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias. Es un gran gusto para mí estar aquí en Televisión Pública y, por supuesto, poder comunicarnos con todo el país. Son horas distintas a las horas a cualquier hora de un político, a lo imaginado, a lo deseado incluso. Y este es un escenario absolutamente imprevisible. Nosotros estamos adoptando una multiplicidad de decisiones conforme a dos cuestiones que una previsible y otra imprevisible. El tema dengue, previsible. Yo acá tengo una curva, básicamente, que me permite ver el caso dengue en la provincia del Chaco. Niveles de casos efectivamente confirmados, que tenemos 100 casos positivos confirmados, de casi 500 que son los positivos, y obviamente cerca de 1.500 que son los que hemos detectado como notificados. Uno, cuando tiene que tomar una medida preventiva en materia de dengue, sabe que existe un vector, que es el Aedes aegypti, es decir, el mosquito. Entonces tiene doble estrategia. Por un lado, lo que tiene que hacer es identificar larvas y obviamente generar procesos de descacharrizado con el objeto de evitar aguas estancas en donde efectivamente las larvas pueden efectivamente crear el mosquito. Entonces, o mejor dicho, generar la garantía de reproducción del mosquito. Eso se hace con una tarea preventiva de carácter constante. Cuando se identifican los casos importados, o eventualmente cuando existe circulación viral por casos autóctonos, lo que se hace es lo que se denomina bloqueo focal en 9 manzanas. Uno lo que tiene que hacer es fumigar y obviamente matar al vector. Sabe que está luchando contra un vector. Claro. Acá el vector es cada persona. Se lucha contra el ser humano. Claro. El vector es cada persona que lo transmite. Entonces, obviamente es una cuestión extremadamente compleja. Primero y principal, si uno tomaba hace 7 días aproximadamente o menos, tenía 121.000 casos. Hoy ya tenés más de 200.000. Y eso crece de una manera extraordinaria. Es decir, la mejor estrategia que nosotros podemos tener es una organización con el objeto de evitar la espiralización de los casos. Es decir, que el crecimiento no sea con una curva exponencial, sino aplanar la curva. Bueno, para eso hay que cortar cualquier vestigio de circulación. Y obviamente es lo que se está haciendo, y creo que la decisión firme del presidente de la República es generar conciencia de carácter ciudadana respecto a este tema. No es casualidad que esta es una pandemia. Cuando uno analiza epidemia, endemia, pandemia, y mira exactamente los casos de pandemia a nivel global, y obviamente el reporte de la Organización Mundial de la Salud, objetivamente lo que le permite identificar a uno es que se trata de la mayor extensión en número de países. La verdad es que hoy no tengo exactamente el dato, pero debe estar en 157 países de 193 de Naciones Unidas, más o menos. Ya habían pasado ampliamente los 124. Sí, es impresionante el crecimiento en el número de países, y obviamente eso significa que tenemos que ver que a escala planetaria la comunicación obviamente se reproduce de una manera extraordinaria. Entonces, la circulación de personas a nivel global existe, y eso lo que uno tiene que observar es precisamente lo que está ocurriendo, digamos. Cuando uno miraba esto arranca en noviembre en China. El 11 de marzo se declara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando uno mira ese escenario, lo que advierte es que primero estábamos lejos, entonces había un factor atenuante que era la distancia. Bueno, esto ya se redujo de una manera extraordinaria. Ya es una realidad, está acá. Segundo, el tema de la temperatura. Pero la verdad es que la temperatura pudo haber sido ciertamente un atenuante, pero la verdad es que esto no frena la capacidad de reproducción. Entonces, nosotros consideramos que la cuestión es muy concreta. Nosotros, en el caso concreto de Chaco Chaco hoy tiene 13 casos. Hoy tiene 13 casos positivos. Hay una preocupación de todos, que baja de autoridades sanitarias, luego a ustedes funcionarios y naturalmente luego al resto de la sociedad, que es que el virus no tenga una propagación local. Exacto. En la medida que sean solamente casos importados, se minimizará el riesgo. Existirá el virus, pero no a grandes proporciones. ¿Ustedes tienen comprobado que todos los casos son importados o por contacto estrecho o tienen alguno en eje de investigación? Nosotros tenemos 6 casos importados, 6 por contacto estrecho y 1 que nosotros no hemos podido comprobar objetivamente el nexo epidemiológico. Por lo tanto, podría estimarse en una circulación de carácter comunitario y o viral. Es esta médica que dijo que no tuvo contacto con nadie y que, o sea, sería el primer caso autóctono en la provincia. Nosotros, los primeros 2 casos que tuvimos es una médica de 74 años, pediatra, con su hija, que efectivamente habían hecho un viaje a
España. En ese sentido, la fecha de identificación de las... O sea, ellos vienen el 28 de febrero, ambas. La primera identificación de sintomatología es el 5 de febrero. El 6 es la fecha de consulta. A partir de ahí se produce obviamente el aislamiento de la persona y su entorno, y el 9 del 03 tuvimos efectivamente el 9 de marzo la confirmación del caso positivo del Instituto Malbrán. Pero lo cierto es que el caso del fallecimiento, que es el ingeniero César Cotticelli, lamentablemente, él había venido el 24 de febrero. Y en el caso de Cotticelli, efectivamente,